Hace 2 días te venimos comentando acerca de un proyecto de ley que tiene como protagonista al senador entrerriano Edgardo Cuéllar. Digo protagonista porque presentó un proyecto de ley que ha conseguido dictamen favorable y que tiene que ver con el costo de la energía para las distribuidoras que por carácter transitivo, al verse disminuido, uno infiere que también terminará impactando en los consumidores. Tiene la generosidad de distraer parte de su tiempo para charlar con nosotros el senador Cuéllar. Senador Cuéllar, ¿cómo le va? Buen día, Sergio Fischer lo saluda. ¿Cómo está? Buenos días, Sergio. ¿Cómo estás? Bien, gracias por atendernos. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, agenda nutrida, ¿no? Por estos días. Sí, sí. Movido. Venimos peleando con este tema de la ley de tarifas hace rato, así que, bueno, pusimos alguna serie de condiciones para sesionar que tienen que ver justamente con tratar esta ley de tarifa que es de interés de todos los ciudadanos del país, especialmente los entrerrianos. Así que bueno, estamos en esa pelea y los otros días logramos ese dictamen que vos mencionabas, favorable, que eso le permite ser tratado en el recinto. Es un paso gigante, digamos, porque uno de los obstáculos que habíamos encontrado al principio cuando presentamos la ley es justamente que iba a ser difícil conseguir un dictamen, ¿no? Bueno, finalmente pudimos lograrlo, así que estamos en carrera con una ley compleja, pero creo que es necesaria para los argentinos en un momento donde la cuestión tarifaria está impactando fuertemente en el bolsillo de los contribuyentes, de los ciudadanos, de los comerciantes, de pymes, de la industria, la provincia de Entre Ríos, una provincia industrial, productiva, que necesita de la energía, y para eso los costos de la energía tienen mucho que ver en el desarrollo de la provincia, ¿no? Sí. Así que para nosotros una pelea fundamental. Bueno, cuando usted hace referencia a la presentación de este proyecto como una pelea fundamental, que en rigor de verdad fue eso, digamos, ¿no? Porque terminó con su decisión del bloque oficialista en el Senado. En algún momento fue hasta cuestionado por esa decisión, pero fue el único método que usted encontró como para que se le dé tratamiento a una ley que, en definitiva, es beneficiosa para el conjunto de los senadores, porque después los senadores van a poder llegar a su provincia y decir: obtuvimos el 20% de reducción del costo de la tarifa. Sí, yo lo enmarco en una pelea porque lo es, digamos. Evidentemente tuvimos que recurrir a una estrategia legislativa que fue la de conformar el bloque de unidad federal. Lo que usted dice es cierto. Al principio muchos dirigentes de mi espacio político nos malinterpretaron a esto como una cuestión, digamos, de confrontación interna, pero nunca fue así. Yo aclaré que fue una estrategia legislativa, que algunos la podrán compartir o no. Sí. Algunos dijeron estoy de acuerdo, otros dijeron yo no estoy de acuerdo, y está bien, son opiniones, ¿no es cierto? Yo lo que sí les digo es que convivo acá en el Senado de la Nación y convivo con la puja de intereses, sí, y claro, en esta puja de intereses nosotros estamos excluidos. A la provincia de Entre Ríos le cuesta. Debo reconocer que a nivel gobierno, la provincia de Entre Ríos ha recibido muchos recursos en obras. Yo siempre lo he reconocido a esto, y el gobernador Gordet ha hecho gestiones muy importantes para que eso así suceda. Pero en lo que hace en materia legislativa, la puja está dada por otros factores. Entonces necesitamos incorporar la agenda de las provincias a la discusión del Senado de la Nación. Sí, claro. Y a mí me corresponde que esa agenda de las provincias pertenezca a la provincia de Entre Ríos, que es la provincia que yo represento. Y yo lo que rescato de la provincia de Entre Ríos es una queja muy razonable y fundada por el tema del aumento tarifario, porque hay gente que no puede pagar la luz. Entonces, si nosotros, que somos los representantes del pueblo entrerriano, no golpeamos la mesa a donde hay que golpearla y exigimos que seamos escuchados y que leyes como esta tengan tratamiento, entonces, ¿para qué estamos? ¿No? Estamos para esto. Así que yo simplemente estoy cumpliendo con mi deber. Encontré la forma de hacerlo a través de crear un bloque. Con eso cambiamos la lógica legislativa, cambiaron los números. Entonces ahora, para sesionar, formamos parte de la discusión de la agenda. Entonces, en esa discusión de la agenda donde yo puedo incorporar este tema, como lo he hecho ahora, y hemos logrado
la sanción en comisión, ¿no? Sí, no le voy a pedir una lectura de lo que pueden llegar a opinar aquellos dirigentes que lo cuestionaron, pero me parece que deberán rever en todo caso aquellos cuestionamientos originarios, digamos, ¿no? Pero bueno, es una lectura que hago yo, una apreciación personal. No lo quiero comprometer a usted. Sí, yo lo hice con toda convicción. Yo siempre estuve convencido de que este era el camino y bueno, a la luz de los resultados es evidente. No me equivoqué, digamos, ¿no? De otra forma no hubiésemos podido sancionar, pero ni siquiera comisión, pero ni lejos hubiéramos podido. Este tema hubiera quedado así como quedó el de Zonas Cálidas, 2 años durmiendo en el Senado sin tratamiento. Sí. Hubiera quedado, bueno, como quedó, la resolución 719, que fue antes de que yo rompa el bloque, la 719, le dieron un beneficio en el verano para Norte Grande y dejaron afuera Entre Ríos. Claro. Me peleé con el presidente de la Nación, me peleé con toda la dirigencia por esto. Pero sin embargo, como no tenés la fuerza legislativa, evidentemente a nadie le interesó y no tuvimos éxito. Tuvimos que hacer este movimiento para obtener resultados. Sí. Y bueno, lamento al que no le guste, pero a ver, a vos te puede no gustar y no hacer nada, o prefiero que no te guste y hacer algo, digamos. Claro. O sea, me quedo con los resultados para el pueblo entrerriano, esa es la verdad. Y bueno, si a algunos no les gusta, sí, no, lo entiendo, pero bueno, entiendan que en el Senado de la Nación estoy yo y conozco cómo tengo que hacer las cosas para que funcionen. Claramente. O me han enseñado que así tengo que hacer las cosas para que funcionen, porque de otra forma, evidentemente, no tenemos resultados, ¿no? Senador, convengamos que justamente es el ámbito donde más se negocia. Y si no se puede negociar, hay que buscar las herramientas y los atajos que sean necesarios, digamos, ¿no? Para tratar de no imponer una idea, pero por lo menos que se debata una idea. Mire, si nosotros nos quedamos de brazos cruzados, nos quedamos callados y no golpeamos la mesa y no hacemos movimientos estratégicos como estos para poder lograr las leyes que necesitamos en el interior del país, el país va a seguir siendo, en vez de federal, cada vez más unitario, porque está todo concentrado en la ciudad de Buenos Aires. Cada vez hay mayor concentración de beneficio en la ciudad de Buenos Aires. La tarifa eléctrica es uno de los ejemplos más claros que puedo mostrarte de eso. El resto del transporte, la ciudad de Buenos Aires paga el transporte más barato del país. Nosotros pagamos transporte carísimo. El precio del combustible. El combustible, Ciudad de Buenos Aires, kilómetro cero, paga el combustible más barato del país. Y todo eso favorece a que una industria le convenga instalarse en Buenos Aires. Mire, me voy a estar en un extremo. A la gente le conviene irse a vivir a Buenos Aires. Paga más barata la luz, paga más barato el transporte, pone un negocio y paga más barato todo. Entonces, así las cosas, Buenos Aires sigue creciendo, es absorbe beneficios, intereses, inversiones, y el resto del país se va justamente debilitando. ¿Cómo se logra revertir esto? Implantándose. Si nos quedamos callados, las cosas siguen sucediendo y el poder central se sigue manejando los intereses. Esto viene sucediendo históricamente. Acá hay presidentes de la nación que llegan y si son de Buenos Aires o son de Tierra del Fuego, de Salta o donde sea, terminan siendo al final porteños. O sea, al final todo se centraliza. Es así. Fíjese la dirigencia, la mayoría de dirigencia que se ha trasladado a Buenos Aires para ejercer un cargo, después terminan viviendo en Buenos Aires, se postulan después como legisladores por Buenos Aires, se ponen presidente por Buenos Aires, gobernadores por Buenos Aires. Esto sucede en la realidad. Edgardo, yo para que lo entienda doña Rosa y don Jorge, este debate político redunda en qué beneficios en términos económicos. Digo, porque uno habla del 20% de reducción de la tarifa. Bueno, a ver, lo que se debate es lo que está generando Salto Grande. ¿Cuánto se le paga a Salto Grande? ¿Cuánto tiene que pagar la empresa distribuidora de energía de Entre Ríos a Camesa, que es quien se queda con la energía de Salto Grande a un costo prácticamente irrisorio? ¿Por allí pasa el debate? Sí. El debate es bastante amplio, ¿no? Sí. Si usted pide un número redondo con respecto al proyecto de ley, si sale así como está redactado, la reducción tarifaria supera el 50%. ¿Por qué? Porque ya de IVA nada más estamos proponiendo bajar el IVA del 21 al 5%. Ahí tiene una reducción del 16% nada más en concepto de IVA. Sí. Luego, este proyecto de ley también propone que los municipios no cobren la tasa de alumbrado público a través de la boleta de la luz.
Eso significa una reducción, en algunos municipios llega hasta el 16% la tasa de alumbrado público. Sí, en el caso de la ciudad de Paraná. Más 16, estamos hablando ya de ahí nomás de arranque, solamente en esos dos conceptos, el 32%. Después tenemos la discusión histórica de Salto Grande, que es la que usted mencionaba, que tiene que ver con lo que le paga Camesa y lo que después Camesa lo vende. A Salto Grande, Camesa le paga 731 pesos el megavatio de electricidad y se lo vende a Enersa. Ustedes que son de Paraná o en otras ciudades hay cooperativas eléctricas, se lo vende a cerca de 15.000, 16.000 pesos. O sea, hay una diferencia abismal entre el precio que nos pagan la electricidad y el precio que nos venden nuestra misma electricidad que generamos. Sobre pretexto de transporte. El transporte y un montón de otras cosas más, porque el marco regulatorio energético, todo el sistema, bajo el concepto, o bajo el rótulo de la federalización y el sistema solidario y demás, equilibra el costo. O sea, no es que marca un equilibrio, fija un equilibrio, un costo único para todos. Claro. O sea, esos 15 y 16.000 pesos lo pagan todas las provincias. Claro. Ahora, hay provincias que no generan nada de electricidad, hay provincias que generan, como Buenos Aires, electricidad y el costo es altísimo, y hay provincias que generan electricidad y el costo es bajísimo. Entre Ríos está entre las que generan electricidad y el costo es bajísimo. De hecho, es el costo más bajo del país, estamos hablando de $1 y chirola en la generación de cada megavatio de la represa de Salto Grande, el concepto de energía, 721 pesos por megavatio de energía. No potencia, con potencia se va a 1.000 y piquito, pero es relevante. Ahora, ¿qué propone el proyecto de ley? Justamente que fijen otro criterio para pagarle a Salto Grande. Ese otro criterio, ¿cuál es? El que establece la ley. El precio que se le paga a Salto Grande sea no menor al precio promedio del mercado eléctrico mayorista. Esto, hoy por hoy, estamos hablando de 12 a 13 veces más de lo que cobra Salto Grande. ¿Qué significa que cobre Salto Grande más? Que la provincia reciba más en regalías. Las regalías son el precio de venta de la energía, o sea, la energía vendida durante un año, de eso el Estado le da el 12% en regalías a la provincia, que van repartidos el 70% para Entre Ríos y el 30% va para Corrientes. Ese importe se multiplicaría por 13 si se aprueba el proyecto de ley, y además el proyecto también establece que se aumenten las regalías del 12% al 20%, o sea, ya hay un 66% más, por lo tanto estaríamos recibiendo 20 veces más lo que hoy estamos recibiendo por Salto Grande, el concepto de regalías. ¿Y qué dice la ley? Esa plata, esas 20 veces más en regalías, no vayan a rentas generales de la provincia, sino que sean afectados a la reducción del costo de la tarifa eléctrica. En vez de pagar 17.000, 16.000 o 15.000 pesos el megavatio, que se descuenten de allí, y estaríamos bajando el costo de la energía alrededor de 10.000, 11.000 pesos el megavatio, lo cual ya la base por sobrecalcular los impuestos, que de hecho lo estamos bajando con los primeros artículos de la ley, sería muchísimo menor y la reducción tarifaria sería muy importante. Y ahí estaríamos por primera vez en la historia hablando de la famosa tarifa preferencial que hemos reclamado las provincias productoras de electricidad, ¿cierto? Así que bueno, va por ahí más o menos el proyecto de ley, tiene otras aristas, tiene que ver con la distribución, el factor K que tiene que ver con la distribución. Nosotros pagamos un costo de distribución mayor porque en el interior del país tenemos mayor dispersión o sea, tenemos viviendas, 8 viviendas por cuadra. Sí, no es lo mismo, no es lo mismo un servicio concentrado en La Matanza que en Crucecita Séptima. Acá. Sí, en Cava nomás. Usted en Cava, en 100 metros lineales de tendido eléctrico, atiende edificios que albergan la cantidad de viviendas. O sea, en una cuadra tiene a lo mejor 500 viviendas, y nosotros en el interior, en una cuadra, tenemos 8 viviendas. Entonces, el mismo costo se divide por 500 en Buenos Aires y por 8 en Entre Ríos. Entonces, el factor K tiende a equilibrar esa cuestión. Del mismo equilibrio que nosotros tenemos que hacer cuando generamos energía barata, ya tenemos que terminar pagando cara para justamente ser solidario con el sistema para que otras provincias no paguen más. Entonces, bueno, ese criterio se olvidaron cuando hicieron la ley de tener en cuenta el tema de la distribución, ¿no es cierto? Entonces, estamos queriendo echar también justicia allí y así acercaríamos ese costo al que pagan en Buenos Aires, por lo tanto pagaríamos menos por ese ítem. Ese es
otro concepto más por lo cual la tarifa también bajaría. O sea, estamos atacando el tema tarifa por varios lados. Bien. Y nos va a quedar todavía pendiente el otro, que es la discusión de fondo del precio de la energía. Porque ahí hay que entrar a hilar muchísimo más fino y ver, che, ¿por qué si Salto Grande genera energía y el costo es 731 pesos? Y las otras hidroeléctricas, ¿por qué generan energía y le pagan a razón? Algunos le pagan $200 los contratos por megavatio. ¿Cómo puede ser? Solo cobramos $1.50 por megavatio. Hay contratos de 200 megavatios. Y hidroeléctrica igual que nosotros, ¿eh? Sí, igual que nosotros. Entonces hay que poner en el tapete esa discusión. ¿Por qué a la energía térmica le están pagando 9.000, 10.000 pesos el megavatio? Hay que poner en discusión cuáles son los verdaderos costos, a dónde está, a dónde se escapa la liebre acá. Sí. El tema del transporte, Camesa, Transener, Transnea y un montón de empresitas que forman parte de este componente eléctrico y que engrosan el costo de la energía. ¿En cuánto engrosan el costo cada uno? Porque yo no conozco ninguna sociedad anónima que trabaje gratis, digamos, ¿no? Todos tienen su ganancia. Entonces, ¿a dónde gastan? ¿En qué gastan? ¿Por qué? ¿En qué engrosan el costo de la energía? Esa es una discusión de fondo que nadie quiere dar y que yo presenté otro proyecto de ley que va aparte, que es para crear una comisión bicameral para investigar el costo de la energía eléctrica, investigar a las generadoras, a las distribuidoras, a Camesa y a todas las empresitas que componen este circo, a ver en qué están gastando la plata y si son realmente necesarias y en cuánto tienen que ser necesarias. Así que bueno, esa discusión de la energía con este proyecto la estamos poniendo sobre la mesa y todas estas cosas tienen que empezar a fluir y a saltar, ¿no? La verdad que es un tema muy amplio y da para charlar muchísimo más. Yo no le quiero rodar mucho más tiempo, senador. La verdad que le quiero agradecer la generosidad de habernos atendido, porque hasta acá nos habíamos quedado con, bueno, una reducción del 20%, pero es mucho más complejo el escenario, digamos. Estamos hablando de reducción de IVA, de reducción de cargas municipales, reducción del costo de la energía a partir de, bueno, de esta norma que está en análisis. Ojalá que vea la luz en el recinto ahora en 7 días, seguramente, sanción y después que no duerma el sueño de los justos en la otra Cámara, ¿no? Sí, no sé si habrá sesión, porque la semana que viene está todo el proceso electoral, ¿no? Seguramente la sesión va a ser más adelante, pero tiene trato preferencial ya previsto. Tiene el pedido preferencial, que ya eso lo logramos hace un mes y pico atrás, y ahora tiene ya dictamen de comisión. Por lo pronto, este tema ya está en la puerta del recinto para ser tratado y que tenga media sanción. Después vendrá la pelea en diputados. Sí. Pero ya haga media batalla ganada, ¿no? Bueno, y ahora hay que ver quiénes son los senadores que se oponen a que se reduzca el precio de la tarifa. Va a estar interesante el debate, digamos, sí. Ahí va a estar interesante. Ahí ya cada uno que responda a sus provincias, los ciudadanos van a tener la oportunidad de decirle, a ver, ponete del lado de la gente o ponete del lado de otros intereses, ¿no? Le dejo un fuerte abrazo, muchísimas gracias por el contacto. Tenga usted buen día. Por favor, gracias a usted. Hasta luego. Edgardo Cuader, ex secretario general de la Gobernación en la primera gestión del gobernador Gustavo Bordet y ahora senador nacional por la provincia de Entre Ríos, en diálogo con nosotros. Un tema que fue debatido y, como dijo él, ¿no?, peleado desde el minuto 1, porque tomó la determinación de formar un bloque aparte para poder darle impulso a esta iniciativa. La verdad, era un tema pendiente, lo teníamos previsto para ayer, pero por cuestiones de agenda del senador no lo pudimos abordar, lo terminamos de abordar en la jornada de hoy.